buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas partes del mundo. Estoy muy honrosa de estar aquí una semana más, una alhad más, para tener nuestro encuentro y conocer más y más cosas y demás en nuestra lengua, que esto es la importancia que tiene nuestro programa. Como cada semana voy a partillar con vosotros lo que nos va a venir. Estamos hoy en nuestro encuentro de Alhad número 159 y la próxima semana vamos a tener los talleres de jaquetía en París con el Instituto Cervantes. Esto será por la parte de la asociación Aquí Estamos con su balabaya Jenny Lanary y tendrá convidados como Musafires, a Bella Cohen-Kruger, a Lina Amselem y a Abraham Bengio, que nos van a contar sobre estos talleres de jaquetía. Muy interesante será saber cómo andan nuestros amigos de la lengua hermana. Como siempre, en las horas que vemos aquí en el reclam. Esto será, claro que sí, el del cabo de Jenayo. Como cada semana, vos quiero contar que los filmes de todos nuestros programas, los 159 y muchas cosas más que tenemos en el Centro Cultural Sefarad, los podés topar en youtube.com/Sefarad o en nuestro sefarad.com/TV. Ahí vas a encontrar los filmes. También nos ayuda muy mucho si metes me place, me gusta, like y esto será de mucho ayuda para la cultura en general, para nuestra cultura sefaradí, porque esto hace que YouTube nos haga más grande la difusión de nuestros programas. Si nos querés dar un ayudo, podés entrar en sefarad.com/encontros para hacernos llegar nuestro dono y quiero agradecer a quienes cada semana, cada mes, nos hacen llegar el dono para continuar más y más con nuestros encuentros. Los gastos, los costes de los encuentros no son grandes, ama cada uno de vosotros que puede ayudar, nos da mucho, mucho placer de que lo hagan. Hoy, 21 de enero, vamos a pasear, vamos a mirar Estambul de los hoyos de la cámara de Niso Machoro con nuestra querida balabaya Karen Sharjón por el centro sefaradí de Estambul. Y le vamos a dar a ellos dos ahora sí la bienvenida. Con bueno a los dos. Qué alegría de tenervos aquí y de tener el placer de que nos vas a mostrar un poco de nuestro querido Estambul, ama, de una manera diferente. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos queridos amigos, qué alegría vervos a todos aquí una vez más y muchas gracias a Liliana y Marcelo que están organizando estos encuentros que siempre lo hacemos con grande placer. Hoy os quiero introducir a mi amigo Niso Machorro, que es casado con mi amiga de chiques, Rosy Machorro, que la conocí desde que era muy chica. Ya pasaron muchos años. Ama, no vamos a entrar a este sujeto. Hoy os quiero dar a conocer a Niso, que es un fotógrafo que nació en 1956, es ingeniero mecánico y él empezó a trabar fotos cuando estaba ainda en la escuela. Ya le va a dar la palabra a Niso, ama, yo debo de hablar un poco. Niso es también el hijo del famoso, muy famoso Hazan, eh, Hazan Machorro en Ganeden Este, que lo conocía muy bien porque él en Biúcada, en la isla, en los en veranos, vivía, moraba en la casa al lado de la muestra y al otro lado muestro era el cal. Y siempre oía al maestro, como lo llamaba yo, eh, practicar y aparellarse para las fiestas.
que iban a como Rosh Hashanah y Kippur, etcétera, que todos, si caían en tiempos de septiembre temprano, todos estaban en la Büyükada, bueno, en la isla, y se iban a oírlo. Estamos hablando del grande rabino El grande Isaac Hazán, Machoro, claro. el más grande Hazán que la comunidad turca Además, del se hizo creció. afamado en todo el mundo, ¿eh? Todos conocemos sus cantes, seguro. Ama era también una persona maravillosa y cantaba, cuando él cantaba, es que tocaba a los corazones. ¿Verdad? Eh, no sé su hijo si canta la misma cosa, Ama. Yo hice muchos reportajes con el señor Machorro cuando estaba haciendo la colección del Maftirim. Bueno, Niso empezó muy temprano a trabar fotografías y quiero darle la palabra para que nos conte cómo es que empezó su aventura en fotografías y a qué ande vino hasta hoy. Buenas noches a todos. Me alegra de una manera especial estar con vosotros aquí y quiero empezar a contaros. Todo aconteció cuando yo hice Bar Mitzvah. Cuando hice Bar Mitzvah, en aquellos tiempos, a los jóvenes Bar Mitzvah les daban regalos. Y yo recibí un estilo Mont Blanc y dos cutis de compases, Perguer. Y recibí una máquina de arapar. Y recibí un microscopio y un radio con transistor que era de mucho valor aquel tiempo. Después recibí una cámara para trabar fotografía y con esto empecé a trabar fotografías. En la escuela teníamos un club de fotografía y yo me iba allá. Después me hice el presidente del club y entraba a la camareta oscura para developar las fotografías, que aquel tiempo todo era preto con blanco. Y la moneda que me daba mi padre no me bastaba para mercar filmos. Yo me iba a tomar un ruló de cinema, que es la misma cosa. Entraba a la camareta oscura, los cortaba a 1 metro, lo metía a la máquina y así no podía tomar más muchas fotografías. Después hubo el tiempo de universidad, después me casé, tuve hijos y siempre tomé fotografías. No dejé de trabajar la fotografía de los hijos de todos. Después empezamos a viajar. Atrás, 15 años, mi mujer me dijo, tú estás trabajando muy hermosas fotografías. Yo te voy a hacer regalo una cámara buena. Y esto fue. Mi mujer me hizo regalo una cámara y yo empecé a trabajar más hermosas fotografías. En haciendo esto, dije, quería entrar a la Federación Internacional del Arte de Fotografía. Era muy difícil de hacer este hecho, porque me aparecí por esto, aparecí casi 100 fotografías hermosas y empecé a mandarlos a los concursos en 20 diferentes países. Y tomé muchas aceptancias y muchas fotografías mías se entraron a la exposición, casi 300 de ellos, y después gané en 5 diferentes países con 5 diferentes fotografías, gané medallas de oro y con esto hice una aplicación a la Federación Internacional del Arte de Fotografía y ellos me dieron el título de artista de fotografía. Y más continué a hacer fotografías y mandarlos a los concursos. Finalmente, hice mucha contribución a la arte de fotografía. Me dieron
el título de Excelencia en Fotografía. Ahora vos quiero a mostrar unos cuantos fotografías para daros una idea. Sí, esto es la primera fotografía que gané una medalla de oro. Y esta es otro. Aquí es, esta fotografía salió en la National Geographic. Lo printaron allá y ganó una medalla de oro. Aquí es Beyoğlu İstiklal Caddesi antes de la epidemia, de pandemia. Esta fotografía es muy interesante, os voy a explicar. Cuando los judíos se expulsaron de la España en 1492, ciertos vinieron a la África del Norte y se instalaron en Chefchaouen y formaron esta ciudad y fraguaron casas allá. Y las casas las coloraron en este color, porque en la Shema dice que vas a meter 4 hilos blues o azul en la vestimenta y con esto vas a colorar al Dios. Y por esto los coloraron en este color. Y más en esta ciudad judíos no hay, mas tuvieron la tradición de colorarle. Y esta mujer la cara preta no pudo vender lo que lo quería vender, está en una grande contemplación y esta fotografía ganó una medalla de oro. ¿De qué nos dices que esta era tu mujer? Sí, vamos a mostrar otra vez, sí. Una vez un alhad estaba libre, me dando un libro de Tuaregs, me vino al tino, le demandé a mi mujer, ¿puedes estar para mí y me meter este fichu? Delante de la ventana, quité unas cuantas fotografías. Maravilla. Ahora vos voy a explicar la nostalgia de Estambul. En mi chiquez, mi madre me llevaba a las villitas con ella, en Nishantash, en Tepebashi, y había las casas diferentes. Y yo quise creer la esencia esta y hice una serie de fotografías para una exposición y demandé a los queridos que vengan conmigo, que se asenten, que pueda fotografiar. Aquí es la isla Burgas, Antigoni, una casa vieja. La verdad es que estas fotografías son coloreadas. Yo en Photoshop los hice preto con blanco y los hice como si eran topados en una cachada, en un cachón de un borón de mi gran mamá. Y los manché. Este es un berber que cuando éramos chiquiticos nos íbamos a un berber, Alcina. Yo topé este lugar en Beicos, lo trabé y tiene el tube de gas viejo y nos metía una tabla encima del coltub y yo me sentaba allá y me arapaba. Más no hay este hombre que atrás 2 meses pasé por allá, la botica estaba cerrada, puede ser que se murió. Había este modo de casas viejas y es mi amigo Sefi con la mujer Suzeta en un hotel, porque las casas eran ancinas, decoradas.
con el chapeo de mi padre y la chanta de mi madre y el furor de mi madre, los llevé, les dije que se vistan y traví estas fotografías. Aquí es la isla en Prenkivo, Büyükada. Otros amigos los asenté allá, es Haliç. Pierlotti. El cuerno de oro. Sí, Cuernos de Oro. Esto es el vapor Paşabahçe, que está en el Museo Koç. Tomé la permisión de trabar fotografías, les rogué a estos amigos, los vistí allá y les dije que se asenten y tomé fotografías. Esto es una escena que creí que está mandando su mujer en la guerra mundial, segundo mundial, para salvarla, está mandando la mujer. Está diciendo adiós. Delante, aliento del treno. Y eso es el tramvay que había en Estambul. Y a ella le di la chanta de mi madre, el furor, el chapeo. Aquí es un hotel en La Culá, que se ve La Culá. ¿Qué Aquí está es vendiendo? un Misiles. Rosario Bacao. Esto lo topé en un plato de hacen filmos. Les tomé la permisión. Mira, hay cutis que vendían biscuits abiertas. El tramvay que tenemos ahora, que elabora entre túnel y taxi. En túnel hay un Mevlevihane, que hay derviches allá. Los fotografié. Y este hombre está vendiendo bimbríos. ¿Vos acordáis cuando vendían bimbríos para hacer halva de bimbríos, dulce de bimbrío? Con esta cufa, los hombres vendían. Y topé un lugar que están vendiendo lanas. Mi madre tricotaba mucho. Aquí es Karaköy. Y una chiquita mezquita hay allá detrás, que es una hermosa mosquea en el primer etaje. Ariento es Ancina. Es chiquitica. Esto es un mosque de Mimar Sinan en Perşembe Pazarı. Se estaban yendo a laborar con las cufas Al mercado, ¿no? al mercado, sí. Vende pan y pescado. Aliento de los Janes hay muchos artesantes, todos son viejos, Porque ya porque no quedó más. ya no quedó, no hay aprendices. Los mancebos no quieren ir allá para laborar. Vendiendo pan con pescado.
Oh, qué sabor es esto. Los sándwiches, oh. El vapor que se va a Kadıköy. Esto es de Caracay, En el ponte, sí, del Ponte, del ¿no? ponte se está viendo el Karakköy. Aquí es el ponte, Ujú. para irse a Eminönü. Y hay muchos que pescan allá. Sí, el símbolo de Istambul. Si vos place turşi, se vende turşi, puedes comer allá. Para Antes, darnos una idea, la gente de Estambul, antes nos placía beber el zumo de trují. ahora venimos a Spice Pazar, Mısır Çarşısı. Ariento Encina. Este salón quedó solo porque vende cosas herbales para toser, para otras cosas. El único boutique que quedó en Mısır Çarşısı. ¿Verdad? ¿No quedó más? No quedó más. Todos se hicieron Había, así. Lo comes y esto están vendiendo. había tantos. Está teniendo Ney. Sí. En mi chiquez, en veces, mi madre decía a mi padre, Ade, llévatelo a mi hijo contigo. Yo tengo mucho hecho para hacer en casa. Y mi padre me llevaba y veía estos jamales para transportar que metían a las hombros esto. Ahora se están asentando, no hay hecho. Se lo metía encima para transportar lo que le dabas, las ropas. Si no, se asentan encima. Ahora hay cosas con caruchas, no se usa más. Palos para escobas está haciendo. Vende cuchillos. Da ainda hay gente ancina que laboran allá. Estas fotografías lo más son en la península histórica. Mira, está haciendo burí Burís para la sopa. para sopas, Para sí. la sopa, sí. Y esto es, se va a hacer un horno de electric, que me tiene el tepsi ariento. Esto es la cabané donde estaba Sí. sentado el Esto tío. es cabané. Se sentan allá y beben chai. Y creo que jugan sheshbesh. Sí, sí. Este hombre es Shastre,
dicho que no hay más hechos, lo más hacía hechos de comandatura, no hay hechos, de dicho, ninguno no están viniendo más, se quejó mucho. Porque ninguno no están haciendo comandaturas. Sí. Se bosdeó una cosa o se... Oh, están mercando pronto, pronto. sí, pronto, nuevo, o están echando abajo Es una Adam que hace reparación de horas. de horas. Estos hombres empezaban de muy chicos a reparar cosas y se hacían usta. Cuando se hacían muy buenos, se hacían más, no quedó muchos. Yo tengo una hora que se bosdeó, ninguno no están pudiendo hacerlo. Ahora, aquí hay, entre los Janes hay artesantes. Todo es todo viejo, como ves. ¿Esto dónde es? ¿Hizo? Taurhan. Ujú, Emerjan cuando sale por la siedra. ujú. Está vendiendo huevos este. Sí. Y cuando no tienen hecho, se sentan a jugar tabli. Ah, sí, Así. exacto. Tienen las boutiques al lado. Si no tienen hecho, se sentan a jugar. Lleva chayes, té. El Algún- Chaiji. allí. Estos son los oficios que se están muriendo, más no va a ser, porque es muy sucio y muy difícil. No hay, y chicos, chicos que zambesan, se van a cerrar después de unos cuantos años. ¿Están haciendo estos? No, lo están limpiando, os voy a explicar. Este está jarbando cobre Ah, ok. para hacer tepsis. Este hizo aquel de plato, le plació mucho el hecho que hizo. Está muy oroso. El patrón Uh, me está mostrando. Le dije, antes, ¿quién está mercando esto? En Rusia está mercando, me dijo. Este hombre hace polizaje. De las casas vienes las platas allá, los hace nuevo. y si los metes en un lugar cerrado, ya dura bastante tiempo. Mira, todo está viejo. Después de unos cuantos años, no va a ser más, no va a haber más gente que hace este oficio. Sí. Y mira, el martillo que tiene especial para hacer los doradores de un tepsi. Artur Oh, está está, elaborando. no Mira, es mira. aquel, es plata que está Sí, sí. elaborando. Está haciendo los decenes. Mira hermosura. Los Eh, plateros antes, más mucho eran herminis, ¿no? Sí, y estos son armenios, y todos son armenios. Y está aparejando un icono para una iglesia en Rusia. Ajá. Ancina, es de la figura, después lo quita de allá. Muy difícil.
Este hombre, el elefante que estás viendo allá, se va a hacer una hora que labora con agua. Oh, Cuando se escapó, lo iban a mandar a Azerbaiyán. Metes agua por encima y en una semana, bajando, torna cosas y ves la hora cómo está caminando. Me ha dicho que ya lo escapó, ya lo mandó después. Este hombre está haciendo Alem. Esto es que se mete encima de los minares y los domos del mosque. Mira, es este carácter grande. ujú. Y este hombre está haciendo las cufas. Entré aquí, mira, el combustible está al lado del fuego y estaba aparellando el metal, derritiendo el metal para hacer pedazos para un narguilé. Ah, Después yo dije de mí para mí, Listo, ¿qué hecho tienes tú aquí? El combustible está al lado del fuego. Si explota, te vas a morir aquí. El amor por tomar la fotografía estaba más mucho y me quedé allá. Mira, sin protección, el hombre está laborando, sin ningún antojos, una cosa para protección no hay. Y está vaciando el metal líquido. uy. Si tienen tiempo, yo antable, así, ¿no? En los Janes. Y vinimos a Kapalı Çarşı, Gran Bazar. Este hombre estaba haciendo reparaciones de gramofones. Sí. Creo que se Ah, murió porque la botica está cerrada de un año. Más de un año hay que la botica está cerrada. Si tenéis gramofones, no hay posibilidad de repararlos. mira, ahí está el hombre que ya está bastante viejo. Sí. Este hombre se asenta aquí a Ariento. Su botica es de este boy, de una silla. Le das la hora, te quita el pil, te mete otro pil, batería. Es este boy la botica suya. Por de- ¿Te puedes imaginar día entero en un, Está sentado allá. ay, ay, ay. Este hombre es judío, se llama Nisim Levi. Es el solo judío que quedó en Gran Bazar y vende pantoflas ancina. Sí. Es el solo judío, más no hay. Ese es Hermení, Ilyas. Saint Sofía, Hagia Sofía, Ariento. Ay, ay, es una maravilla. Esta fotografía yo lo mandé porque a un bienal en Francia, en Nancy, significando la contraste en Estambul. Sí. Una mujer moderna y otra tapada a una exposición. Me demandaron, lo mandé al bienal. Hay mucha gente que utilizan narguilé. Y se hizo moda entre los mancebos también. Sí, también. Remendor de zapatos.
Este hombre está haciendo kalay. Las cosas, los utensilios de cobre, si los utilizas para guisar, se hace tosigó. Por esto meten una cosa metal argento encima para poder guisar. Kalaycı. Sí. Y después se lava esto, se hace encina. Caminando en Balat, encontré a esos chicos que estaban jugando y traía esta fotografía. Mira, está jugando Birdirbir. Y En la el chiquita nosotros jugábamos esto, Birdirbir. Al tiempo salíamos a la calle para jugar con la bala. De ahí hay gente, aquí esta fotografía lo traen a Iván cerca de Balat. Ainda hay chicos que están saliendo a la calle para jugar. ¿Y por qué no? Saltábamos cuadra, Sí, chamacheras han jugábamos, colgado. jugábamos sec. Sí. En la primavera quitan Ah, las camas afuera y para airarlos, los meten al sol y esta chica está jugando con los algodones, le plació. y también venían los, Halach, hacer halach, sí. sí, los balachis. Quitaba una voz muy interesante. Sí. Rico, Mira, rico, rico. esta chica, mira dónde vive, en este buraco, y está jugando en la calle. ¿Y qué quieres que haga? No Verla hay lugar. aquí. Ah, Está haciendo colcha, colchas, mira. Más no colcha. usas. El solo hombre que topí en Sarier era este. Más no hay este modo de artesanes. Está haciendo colchas de algodón. Ahora todo es sintético. Sí, no, no hay más algodón. No, porque si tienes algodón, debes de llamar el jalachí que venga a airear los algodones. Si no haces, no vale nada. Ay, mira, hermoso. Este es simichi, ¿no? No, es Midias. Midias dolması que está. Ah, mi Dios, sí. Uy, A recogedor de papeles está en un grande penserio. Tem- templación. Contemplación. De ahí hay que meten chamachiles lavado a la calle, Ancina. Amigos para siempre. sí, es verdad. Mehter, con estos Sí, que se iban a la guerra los otomanes, los musulmanes les daban un tiempo sí. y caminaban en juntos. Ta, 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 ta. Las casas viejas en Yeniköy, Sí, estas son muy hermosas, muy, muy en hermosas. el Bosfor. La ciudad nueva, moderna, estos están limpiando medias, mejillones para las locantas. Las Y medias que comen estos, en el restaurante los aparecen ellas. ¿dónde están? Están en ¿Dónde? Sarriá, es en Ah, Sarriá. los recogen de ahí, de la mar. Sí, ok. Los meten a la mar, después los quitan, los limpian y los envían a los restaurantes. Y eso es el bazar que tenemos en
Antigone, Burgas. En Puede ser, conoces a esta mujer, es de años que vende ropas. Burgas. No, y ya viene y a Büyükada. Ah, no, no la conozco. Ya hay años que no me va a Burgas. Está vendiendo sutiénes en la Sí, calle. Ella vende bamias. Bamias, Bamias, seguro. sí. Manos, y este hombre se murió. Sí, ahora vos va a mostrar unas fotografías de las sinagogas que fotografié. Sí, aquí es Ortaköy Sinagogo. Aquí es Yeniköy, una sinagoga muy chica, muy chica. Así. 50 personas caben. Y el Neve Shalom que tenemos, la sinagoga más grande. Estos, hay una boda que tomé la fotografía. Es muy hermoso las bodas aquí. Sí. El avisé. Aquí es el cal de los italianos. Aquí hice yo mi bat mitzvah. Ah, y estos los rimonim. Mira, son muy viejos, tienen campanas encima. Aquí es la sinagoga de los ashkenazes. Aquí es en Balat, Ahrida. Sí. Mira, la teva es como un barco. Ajá. eh, Simboliza los vapores que nos trajeron de la España aquí. O hay dicen que es la barca de Noah. Está muy chiquitica para hacer la barca de Noah. Aquí es Yambo. Enfrente una otra sinagoga. Casi hay 20 sinagogas que están abiertos en este tiempo. Eh, Aquí había bodas un tiempo en Balat. Hacían bodas. Porque había mucha población en Balat. Esta sinagoga es en Haskell. La sinagoga de Shishli Sí. tiene un hermoso vitray. Sí. La sinagoga de Jadebostan. Aquí es Haydar Pasha. Es muy hermosa sinagoga. Es grande, ancina. Aquí es Cuscunjuk, la sinagoga de Cuscunjuk. Hay dos en Cuscunchuc, una Ahí, de ahí, te abajo y voy a una de mostrar la arriba. segunda. Esta es la segunda de arriba, que se llama Nesim Albada Sinagoga. Ah, bravo. Estaba cerrada, a mí me dieron permisión y abrieron la puerta y pude fotografiar. Es chica, muy hermosa sinagoga. Esa sinagoga es de Burgas, Antigone, en la isla. Sí, muy simpática es. Y la sinagoga de Büyükada, Principal. Sí.
Es hermosa sinagoga. Es Aquí grande. veníamos a sentir a tu papá Sí, en Kippur. sí, Ancina termino las fotografías. Creo que ya tenemos un poco más tiempo. ¿Puedes hablarnos un poco de tu querido papá? Sí, mi querido papá era un muy valoroso Hazán que la Turquía tuvo. Tenía una voz muy, muy hermosa, Muy hermoso. muy hermosa. Todos venían a oírle, a oírle. Es como, era como un ópera. Vos va a mostrar. Oh, perdón. Todos nos íbamos a sentir su cornidre Sí. en Kippur. Esto es mi padre. Sí, Pacheco. Un ejemplo. No se está oyendo, Niso. ¿No se está viendo? No se está oyendo, no. Está pedazos, pedazos. Ahora, Sí, Ama ya se fue. Mira, se fue. Sí, sí, abre, abre, abre. ¿ya se está oyendo? Ama, abre. Ya lo abrí. Sí, ya lo abrí. Oh, la voz abre. No se puede abrir. Ah, Está abierta máximo. Tienes de partallar los sonos, Niso, desde el Zoom. En el menú del Zoom hay tres punticicos y a la fin de lo que se abre dice Share Sound. Ok, ok. Un video, no, en el No micrófono. video, no video, no video. En el menú preto que sale en el Zoom, en los tres punticicos, cuando estás partallando, dice quasi a la fin del menú, en bajo. Dice Share computer sound. este. esto es. Ya está. Ya está. Sí.
es una fotografía de Mansebes. Y aquí está con Yoram Gaon. En 1968 hicieron un concierto en juntos en Israel con Yoram Gaon. Y el otro hombre es el jefe del municipalité. Este hombre es el que cantaba mi padre. Wow. Y esto, Yoshoshaet, en cada año se preparaba. No Sí. decía yo, pues ya conozco, me iré y cantaré en el cal. No, 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 no. En cada año, un mes antes de las fiestas, se metía a laborar y a prepararse. En cada año. Tan grande maestro era. Sí, y yo me acuerdo en la chiquez que cada Shabbat antes de irse al Cal, meldaba la perashá. En casa lo meldaba primera vez, con puntos, después sin puntos, y anciana se iba al Cal, para no hacer fotos. qué maravilla que estamos sintiendo. Estás con mucha emoción, Karenika. Sí, sí, sí. Te vino la chiqueza Más, más, al más mucho de presente. mí, más mucho de mí, porque mi padre era Sí, tenor, tenía una hermosa voz, muy dulce, que tocaba los corazones, corazones. seguro. Y esto nos tocó a dos con años y paños que pasó atrás. Ama, me parece que los que conocemos o los que tuvimos oportunidad de estar en un Cal día de Kippur o día de Rosh Hashanah cuando se cantan los cantes, esto es que te llena el corazón, te hinche el corazón de emoción, te Sí. sientes más espiritual. Cuando la voz te lleva, como el caso de tu padre, te lleva a sentirte en otro lugar, Me en otra acuerdo dimensión, cuando, como dicen los rabinos. me acuerdo cuando Karen vino a hacer una entrevista con mi padre, yo estaba allá, mi padre le explicó que yo canto del corazón al corazón que oye. Así me mando una cosa, es por esto que les place, y esto no me olvido, Es esa verdad. línea no me olvido siempre, del Y corazón al esto, corazón. y esto se Se siente siente. mismo cuando es un enregistramiento.
se pasa, no importa si lo estás sintiendo en vivo, seguro que fue una cosa muy impresionante, ama, mismo con los recording que estamos sintiendo o que se ven también en YouTube. Te sientes que pasa más allá del ecrán, más allá del soporte donde se siente la voz. Saber Esto es el corazón que metió en todo esto. su Sí. maestría en la música, porque era esta melodía que cantó muy, muy, muy difícil. Sí. Sí. Muy difícil. Y Mira él, cómo esto es un don, esto es lo que llamamos una bendición del Dios. No todos que cantan bueno y que tienen voces hermosas pueden llegar a este nivel de exactamente. transmitir todo lo que se... Ahora yo estoy cantando en Burgas el Colnitre como cantaba mi padre. Ay, ¡Ey! cantamos. No, aquí. Mandamos Después, enregistramiento entonces sí, para sí, que podamos sentir. después yo canto la Haggadah en español, que poca gente lo sabe meldar en español. Y yo lo meldo En en el esto. español nuestro, en el Pues, español nuestro, sí, sí, en sí. el paso, pues, Y aquí en ladino, mi casa ladino, también se melda en el ladino. español. Este pan que Este, tomimos nuestros padres en la tierra de Egipto, ahí está. todo el que tiene menester, venga y Ahí pascue, pasó. el que tiene de menester, venga y coma este año aquí, a el año en tierra de Israel, este año aquí, siervos, a el año el vinien en tierra de Israel ellos fueron. Oh, Así. mismo hacemos aquí, bravo. En casa todavía se melda y las criaturas empezaron este final de las frases también. Sí, sí. Yo les digo, mira, yo en español vos va a mandar. Comes una cosa en primero y no me hagas señas cuando se va a escapar, porque te va mucho tiempo. Sí, En y hebreo, Mismo, cada en mismo vez en español. eso. Mira, mismo que hacemos nosotros y les contimos esto. No hay de decir, ya, Melda, tú que continúas o qué. Cuando no quieres meldar más, haces esta fin de la frase con el cante y ya quiere decir que el que está al lado de ti tiene de continuar. Maravilla, porque no sabía yo que se hacía en todas partes. y lo que esperan lo más es la frase, ¡Yujú! Yo, Helú. Que hay de comer. Es que hay Y de un comer. culón me lo comí. Sí. No, aquí esperan Pesaj, Matzah o Maror. Y esto es la alegría de la fiesta. Sí. ¿Y Maravilla, yo cuándo vamos a hacer los bocados? esto. Quiero demandarte una cosa, si me permites, sobre las estampas, sobre las fotografías. Quiero decir, todas estas fotografías son de cuántos años aquí, porque las que mirábamos, algunas en blanco y preto, son modernas, ama, Moderno, bueno, sí. eres un excelente fotógrafo y verdaderamente es un arte esto, ama, quiero decir, Estambul te ayuda muy mucho. Bien, absolutamente. Absolutamente. El buto mío es de, trabajando estas fotografías, de documentar unas cosas que, cómo vivíamos, dónde vivíamos, para la generación que va a venir, que miren, que se besen, dónde vivimos, la judía vida, cómo era, cómo hacemos fiestas, los sinagogas, cuáles eran. Es por eso que quiero dejar estos documentos a la comunidad judío o si no a la Museo Sefardí, que tengan en el archivo estas fotografías para mirar para las generaciones que va a venir. Seguro, ama, tienes del mazal de que estás fotografiando, me parece, o puede ser los del cabos oficios, ¿no? Porque Sí, hay sí, sí. muchos que ya se van a dejar, puede ser en algunos lugares, y estos oficios que nos mostrates en las calles o en los
en las boutiques. Esto, algunos no van a quedar en unos No van a años. quedar, Los absolutamente, no van a quedar. patrones ya no van a estar y los hijos en este modo de laboro no quieren hacer. Y es muy interesante. Sí, Y tú, están demolizando las casas, están fraguando casas nuevas. Y esto te va a ser un documento. y una otra demanda. Tú sales a la calle para cualquier ocasión y vas con la cámara encolgada, No, cada Shabbat yo me voy con un amigo a tomar fotografías. Depende del tiempo. especialmente. No es Sí, que vas sí. por No, caminando y te para topa. caminar, para caminar. Ah, Es un hobby mío. Eh, Depende del tiempo. Si el tiempo está bueno, nos vamos finaquilios caminando en el Bosfor. Si el tiempo está ennublado, nos vamos a Gran Pasar u otros lugares. Todo caminando. En veces reencuentro una cosa y quito la fotografía. Si me demandas por qué están lo más preto con blanco, porque en preto y en blanco hay mucha emoción. Y mismo que no, si no hay colores, tú ves colores allá. sí. En la También imaginación, tú ves los colores. en el blanco y en el preto también pones más atención a las Ah, cosas. Cuando hay y muchos hay, colores, hay es, nostalgia, hay sí, una, una cosa más grande, Ariento, y mis fotografías tienen una historia. Y, ah, entrabando, quiero que haya una historia en la fotografía. Te lleva a la chiquez tuya, a lugares que visitates, o otra cosa. Cada que penses una cosa y sobre esto puedes hablar, puede ser media hora. Si no es una seguro. fotografía ancina, por mí es un par postal. Que miras, hermosa lugar. Claro. Es Ya verdad. estoy mirando que se mueve ahí, Rosita. ¿Y quieres hacer Ancina y saludarnos? Más cerca que no te vemos. Más cerca, más cerca. Hola. Mira que tu Ah, marido está hablando una maravilla en latino, Rosica. Muchas gracias. sí, maravilla, maravilla. Un placer de sentir, verdaderamente. Muy, muy Yo no hermoso. sabía que Ah, podía ¿qué haber tal? este canal bueno. Eh, Esto es lo que está afectando con muchos de nuestra generación. sí, Ellos dicen, no, no, yo no puedo hablar y después quitan un latino maravilloso. Maravilloso, maravilloso, porque verdaderamente. yo tenía una gravamá en la casa. Ella solo sabía español. Ella me hablaba en español, yo le respondía en turco. Un día me Sí. rendí un cuento, yo de qué no está hablando en español. Es una lengua. Y empezamos a practicar con ella. Y así nos vinimos a estos días. Maravillas. Verdaderamente, esto es lo que tenemos, es cariño, ¿no? Que las gran mamás ya no moran en las casas, tanto trocaban las cosas y nos ambezamos tanto de los nonos, ¿no? Sí. Eh, Exacto. seguro, seguro. Ahora es visita de Shabbat o de fin de semana, poco tiempo. Bueno, tenemos muchos mensajes, vamos a meldar un poquitico, saludes y demandas y cosas hermosas para vosotros todos. Alegramos manda saludos de Estambul, también Antonio desde Michigan en los Estados Unidos, Jaime Bejmoaraz también está con nosotros hoy de Estambul. Tenemos hoy seguro un público Sí, grande de Estambul que quería ver, como dije al empecillo, con los ojos de la cámara de Niso sí, estamos mirando exacto. un otro Estambul que los que moran ahí y los que visitamos alguna vez, puede ser no vimos de este modo. Bully Hassan, buenas noches de Netania, hermosa música que sentimos al empecillo, dan ganas de bailar. Y sí, amosos y también nos dieron Bresa Rica, sentimos al empecillo en una versión muy hermosa de Ederi. Buenos días y buena semana y que la paz nos venga presto, inshallah. Gracias por estos maravillosos encuentros de Miriam Sherman. Andrea Muafra dice, Shalom a todos desde Buenos Aires. Silvia
a Jadef, nos dice shalom a todos, muy contente de estar aquí con todos, nos tuvimos encontros y ella está siempre, ya nos vinites a mancar, Silvia. Nos tuvimos encontros porque mi hijo vino de la Francia para estar unos cuantos días. Esto es una gran alegría. Ya te disculpamos que no estuviste aquí. Esto fue muy, muy importante, seguro. Am, am, Ben Romano Pardo, no entiendo lo que dice el nombre. Buenos días, buenas tardes, salud y vida a todos. Marcelo, nuestro Marcelico, benveniste, te demanda Niso. ¿Cuál cámara usas? No es la cámara, es el No, no, no. camarógrafo. Sí, yo usaba un Canon, después tomé un Nikon. No es importante la cámara, que es los hoyos que estás viendo, el cadrage que troca. También las laboras un poco, ¿no? Con Sí, unos sí, en programas Photoshop de la que estoy para muy bueno hacer en esto, Photoshop. sí, un poco de Photoshop, claro, y esto Photoshop, es, sin Photoshop no se hace nada. sí, o sea, hace mucho diferente. No, no es trocar, Eh, no es no es trocar la trocar, es, fotografía. Las colores se hacen más vivas, más vivante esto. mm. Seguro Sheikh Kohenak nos dice que en algunas de las estampas del empecillo había una foto de Ataturk que estaba detrás. Bueno, sí, Ah, seguro. seguro. Ah, Dice, me acuerdo de tu madre en Gulistan Sokak, que eran Gulistan Sokak, amigas sí. con mi tante. Los Jones quieren que veas Yacá, Yacá. Esto es Petiliona, no está el nombre. ¿Cómo es el nombre? Es Feride Petirón. Feride, que no me venía al tino el nombre, sí. Daisy Braverman dice que y ella pasó, a ver, Balik, no, Jake dice Balik Ekmek y Daisy dice Pasimi chiques en, a no lo completó, seguro que puede ser en Boyocada, ¿no? ¿Eh? Pues Eh, Jaime Bermoaras dice, la foto que vimos una casa de la Buyucada, allá morimos los otros 2 años y yo tenía ainda sí, 8. sí. Sí, el teléfono, sí, senin evinden Re- sinto. Recordio de chiques para Jaime. Rachel Amado Boni, que está con vosotros, bienvenida, venida con bueno, sana y recia que nos dice maravillosas fotografías. Levana Galanti dice, buenas tardes, muy interesante y hermoso este encuentro, saludos de Jolón en Israel. Aquí nos aclara Daisy que se le fuyó el mensaje. Pasé mi chiques en Estambul, las fotos son maravillosas, muy nostálgicas y un poco triste. Bueno. Ujú. René Martín dice, qué alegría de verte, Niso. Nosotros éramos vecinos estamos en juntos cuando éramos chiquiticos. Nuestras mamás fueron muy amigas todas sus vidas y quiere comunicarse contigo por email. Este es René Martín de la Gran Bretaña. Sí. Silvio Badia nos dice, Niso, te felicito por tu labor. Es muy importante para la historia de la ciudad y para nuestra historia. Verdaderamente muy sabias palabras de Silvio Esancina. Yosef Tari dice, querida Karen, hay un tamillí de horas en Ishtiné Park. Bueno, le aconsejan a Karen dónde puede fixar su hora. Bien. Jaim Behmoaras dice, en Mejmoras, sí, estos mejmoras. Janes, Behmoaras, sí, Behmoaras. Dice, en estos Janes antes había mucho judío porque antes había mucho oficio que hacían los judíos. Ahora parece que quedó uno solo. También me di cuando nos dijiste que había quedado un solo judío que se llamaba Levi de Alcuña. Dice Izet Bana que la alcuña es Dana, no Levi, de este judío. Me dio una carta suya, Ah, cartvisit. bueno. A ver qué En el más. cartvisit está Maravilla. escrito Nisim Levi.
Bueno, puede ser Levi Dana o Dana Levi, no quiso meter dos. Alegra dice, maravilla las fotografías que da nostalgia. Sí, seguro que sí. También Jaime Bemoaras dice, querido Niso, te felicito por las fotos y a ti, querida Cadén, por el encuentro maravilloso y también a los dos, a Lili y a Marcelo, y le agradecemos mucho sus palabras. Alegre dice, felicitaciones por las fotos. ¿Qué más? Jaime también dice que en Ganeden cuando me daba la Neila en dos lenguas, en hebreo y en ladino, nos pasábamos de mozos, seguro. Esto habla de Isaac, no, del Sí, sí, papá. sí, la Neila que lo me mandaba. Lo busqué, lo quería meter aquí, pero no lo topé. Si no, lo iba a meter aquí por... No tienes videos, no filmos, no videos, no, no, filmos de no. aquellos tiempos, nada, nada no hay de Enregistrados su tengo papá. unas cosas enregistradas. Solo el En sono. audio, solo en Oh, audio. Dios. En la colección de Maftirim tenemos DVD con... Que se puede ver con figura él sí, cantando. Sí, sí. Ah, qué maravilla, y esto, seguro. Bueno, y Zedmos dice que queremos un otro encuentro con este sujeto seguramente debe ser con de Isaac, y seguro es interesante para todos, será. Ok. Ah, dice Daisy, en Izmir la melodía es diferente. sí, la Agadá. Normal, Puede ser. normal, normal. Podemos hacerlo con el Rab Alaluf, que es de Izmir, que nos puede contar lo que acontece en Izmir. Bueno, ya podemos hacer. Alegre. Él también habla y escribe ladino una maravilla. Ya lo tenemos de convidar, seguro. Ah, sí, exacto. Sara Shire dice, merci por partillar estas fotografías maravillosas y por esta documentación muy importante. Muchas gracias. Y Jay Kohenak de Florida, de los Estados Unidos, nos dice, vosotros interesados, hay dos libros que merquí del Museo Judío de Turquía, de Silvio Obadia, el otro año, llamados las sinagogas de Estambul y las sinagogas de Tracia y Anatolia, y los dos tienen muy hermosas fotos. Seguro que todos conocen estos libros, son de Naim Gularius y Izzet Keribar es el fotógrafo, que Niso también lo conoce muy bien. Yo quiero demandar a propósito de esto, Niso, ¿tienes también libros de fotografías con tus fotografías? No están prontos ahora, pero estoy haciendo unos cuantos libros. Por las ¿Unos sinagogas, cuantos? No, yo no me uno, fui unos cuantos. hablé con Izet Keribar. Me fui y le dije, yo quiero trabajar las fotografías, ¿me puedes dar permisión? Porque él es un maestro en esto. Me dijo, sí, absolutamente cada que trabes, es un otro hoyo, yo te voy a ayudar, me dijo. Con esto tuve coraje de fotografiar las sinagogas. Sí, sí, si viene, lo invitamos aquí a un encuentro. Tenemos muchas joyas aquí, muchas joyas. Muchas, muchas, ya veo. Vosotros tenés ahí unos tesoros que todavía no conocemos todos, ¿eh? Exacto. Stella Garber, que mora en Río de Janeiro, en Brasil, dice, gracias, Nisim, por reunir tantas fotos que mostrar la historia de los judíos de Estambul. Mi papá nunca habló de su país, por modo que le tuve hablar de su chiquez. Ah, Merci muy mucho. Muy, muy triste. muy triste, Los exacto. inmigrantes siempre se quedaron soñando con tornar a Estambul. Bueno, seguro a muchos otros lugares donde se fueron. Sí, sí. Y Daisy, que nos agradece mucho a los cuatro, está todo muy emocionante. Y al cabo, Vivian Bejar, felicitaciones a todos desde Río de Janeiro y muy hermoso este programa. Y yo pienso igual que Vivian, muy hermoso este programa. Niso, Karen y también Rosa, que la estamos mirando ahí.
verdaderamente pasamos una hora muy hermosa con las fotografías y también, Igualmente. Mira, sí, dice Silvio, si aparellas un libro, Niso. Espera, si aparellas un te libro. vamos a ayudar para publicar en el Museo Judío, lo va a ayudar. Con Bueno, grande placer. ya estamos aquí. Con grande placer. Me place muy mucho, en primero cuando las personas se encuentran con otras personas en los encuentros de Al-Had y también cuando podemos hacer este modo de cosas. Uno quiere hacer uno, otro puede ayudar, le interesa el proyecto y aquí hacemos un poco Reclam, sí, esto me alabación. da mucha alegría. Ya me voy bailando y cantando el día de hoy. Bueno, Igualmente. La merci verdad es que mucho para igualmente. vosotros. Merci. Para vosotros, buenas noches ahí. Para vosotros es de midi, así que Ya, vamos a buenos empezar días. la tarde de escapar a tarde del fin de semana haciendo alguna cosa. Vos rengracio muy mucho. Karen tiene siempre unos musafires que nos dan, salen muy mucho. Así que siempre es un placer encontrarnos aquí. Vamos a escapar con nuestro encuentro en presentando lo que va a venir el próximo Al-Had. Vamos a tener los talleres de jaquetía en París con el Instituto Cervantes. Esto será por por Aquí Estamos de París y su balabaya Jenny Lanarimos va a traer como musafires a Bella Cohen Kluge, Linnea Selem y Abraham Benjo, que nos van a hablar de este sujeto. Si quieres ver este programa y que te salió tanto con las fotografías y todos los otros que ya pasaron, podés hacerlo en youtube.com/sfarad o en sfarad.com/tv. Vas a encontrar todos estos programas maravillosos que tenemos cada semana. Si nos quieres dar un ayudo para continuar más y más con los encuentros, puedes ir a sfarad.com/encuentros y como cada semana vos suetamos semana buena con salud y alegrías y paz para Israel, que retornen los que están emprisionados por los de Hamas. No quiero ser maleducada y decir una cosa negra, ama, que tornen, por favor, con vida y sanidad a sus casas y que se nos haga la paz en nuestra tierra de Israel. Merci mucho a todos por estar aquí. Siempre vos apreciamos y vos mandamos nuestro corazón de que estamos juntos en este día de Al-Had. Hace mucho. Gracias. Muchas gracias, maravilloso, maravilla. Merci, Bully. Besicos. Beso, beso. A todos. Merci mucho, Viviana. Muchas gracias para Gracias, darme esta Niso, muy oportunidad bueno. de estar con vosotros. Tuve mucho placer de veros y a otro encuentro. Amén. 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 Ojalá.